R12 Radio te invita al conversatorio con el Dr. César Vidal sobre Fratelli Tutti, carta encíclica del Papa Francisco. R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bueno, aquí estamos. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento. Hoy, 27 de octubre del 2020, siendo las 7:32 de hora colombiana, les damos una cordial bienvenida a esta transmisión de R12 Radio. Más que una radio, una voz que edifica tu vida. A través de nuestra plataforma de Facebook Live, estamos conectados. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde Colombia, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile y demás países de Hispanoamérica. A todos aquellos que nos van a estar viendo en diferido, reciban nuestro caluroso saludo de bienvenida. Nuestro propósito de hoy es analizar a la luz de las escrituras la encíclica papal Fratelli Tutti. ¿Qué significa? ¿Cuál es su propuesta? ¿Y cuáles son esas implicaciones para nuestra sociedad? Estas serán algunas de las preguntas que estaremos resolviendo durante este conversatorio. Queremos traer luz sobre un tema que es tan importante y a la vez tan desconocido por muchos. Y también ha sido un tema que ha causado todo tipo de reacciones, no solo en el mundo católico, sino también en la comunidad en general. Tenemos un invitado súper especial, versado en todos estos asuntos, que nos va a ayudar a dar una mirada a la luz de la palabra, sobre todo en este momento geopolítico en el que nos encontramos. Nuestro invitado especial es el doctor César Vidal. Ya vamos a conocer un poco acerca de él. Gracias, Elaine. Muy buenas noches para todos los que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Marcela Bustos Ospina y es para mí un privilegio presentar al invitado especial que tenemos para este conversatorio. Es una eminencia, el doctor César Vidal es licenciado y doctor en Historia de la UNED. Igualmente es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose en la Universidad Alfonso X. Ejerció la abogacía desde 1980, más de una década, y posteriormente decidió dedicarse a la historia de la literatura. Es doctor también en teología y en filosofía de la Logos University. Historiador, escritor y comunicador de origen español, también es conocido por su amplia labor como periodista. Habla varios idiomas y ha ejercido la docencia en diferentes universidades en Europa y en América. Es columnista en diferentes medios, ha participado en programas de radio y televisión, obteniendo distintos premios de comunicación, como el Micrófono de Plata, la Antena de Oro, el Premio a la Comunicación de Hazte Oír, el Premio de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades o la Pluma de Oro, entre otros. El doctor Vidal ha publicado más de 170 escritos entre ensayos y novelas históricas, siendo ganador de numerosos premios y galardones como el Premio Ciudad de Cartagena, el Premio Jaén, el Ciudad de Torrevieja o el Alfonso X el Sabio, entre muchos otros. También es un defensor de los derechos humanos, por lo que ha sido reconocido con distintos galardones, como entre otros también el Premio Humanismo de la Fundación Hebraica y reconocimientos dispensados por organizaciones relacionadas con las víctimas del terrorismo. Bienvenido, doctor César Vidal. Es un gran honor tenerlo con nosotros en R12 Radio, más que radio, una voz que edifica. Muy bien halladas todas, estoy muy contento. La verdad es que es un placer y un privilegio el poder compartir una parte de mi tiempo con ustedes y espero que vamos a tener un buen tiempo todos juntos. Claro que sí. Para dar inicio a nuestro conversatorio y antes de entrar a este tema pues de la carta encíclica, como estaba anunciando Elaine, del Papa Francisco, quisiéramos compartir con nuestra audiencia solo un breve detalle de quién es César Vidal, doctor. Usted nació en Puente de Vallecas, al sur de Madrid. Tenemos entendido que su infancia estuvo marcada por la escasez, con un deseo de superación con el que estoy segura nos identificamos la mayoría de nosotros. Y algo que en su biografía cuenta que nos llamó mucho la atención es que en el año de 1977 usted experimentó lo que considera el acontecimiento más relevante de su vida: su conversión a Jesús tras la lectura del Nuevo Testamento en la lengua griega original. Nosotros quisiéramos que nos comparta y nos cuente un poco cómo fue ese momento, cómo fue esa experiencia y lo compartamos también con nuestra audiencia. Bueno, vamos a ver, el Puente de Vallecas es una barriada del sur de Madrid, en realidad es una barriada obrera muy humilde,
pero el actual vicepresidente del gobierno en España, que es el comunista Pablo Iglesias, también nació allí, de modo que esto quiere decir que puede salir gente prácticamente de todo tipo y pelaje de esa zona, ¿no? Y evidentemente lo más importante no es ese lugar de nacimiento, es cómo va orientándose tu vida. Y desde luego yo no tengo la menor duda de que el punto de inflexión en mi existencia fue cuando en un momento determinado yo me convertí leyendo el Nuevo Testamento en griego y más concretamente la carta a los romanos. Es decir, el griego es una lengua que ha estado muy vinculada a mi existencia desde los 15 años de edad, lo cual quiere decir que lleva, pues dentro de no muchos años, va a ser medio siglo de un continuo contacto con el griego. En un momento determinado, efectivamente, me llevó a poder conocer al Señor leyendo el Nuevo Testamento en la lengua griega original. Y luego yo creo que ha sido raro el día de mi vida en que no he leído, he traducido, he meditado sobre ese texto griego del Nuevo Testamento, del que me sigo nutriendo y en el que sigo descubriendo, a pesar de ya no de los años, sino de las décadas, sigo todavía descubriendo cosas nuevas. Claro que sí, hay muchísimo por descubrir. Es un gran ejemplo además porque nos falta estudiar más, nos falta profundizar mucho más. De hecho, y aprovecho para agradecerle de nuevo por aceptar esta invitación y contarle también a la audiencia que junto con Claudia Silva tuvimos la oportunidad de ver la presentación del libro en Expolit en agosto pasado, un libro que trata el tema de la mujer y la reforma, en Sí. Expolit en agosto de 2019. Es un libro que finalmente me dicen que en el mes de noviembre estará en la calle. En español y en inglés. Se ha retrasado más por la insistencia en que pudiera aparecer al mismo tiempo en español y en inglés. Pues qué bueno porque lo estamos esperando. Realmente para nosotras como mujeres pues es bastante relevante. Y personalmente me dejó muy marcada el mensaje que nos dio cuando hizo la presentación de la necesidad de volver a las escrituras y de tenerlas como esta fuente para filtrar todos los mensajes y todas las transformaciones que vemos en el mundo actual. Así que por eso la relevancia que consideramos tiene su perspectiva para abordar este tema y sobre todo este tema de la carta encíclica papal, que es bastante reciente y cómo tiene relevancia también para nosotros como cristianos. Así que, de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Invito entonces a Claudia Silva, directora de nuestra emisora, para dar inicio oficial al conversatorio. Buenas noches para todos. Aquí estaba leyendo la audiencia que tenemos y tenemos una audiencia a todo lo ancho y largo de América. Tenemos gente desde Estados Unidos hasta Argentina conectados aquí. Y bueno, gracias al Señor por este momento tan especial. Nuevamente, doctor César, mil gracias por abrir esa agenda tan apretada y estar con nosotros. Y vamos a entrar entonces en materia. Este es un conversatorio acerca, como decía nuestra compañera Elaine, de Fratelli Tutti. Pero, ¿qué es Fratelli Tutti? ¿Qué es Fratelli Tutti? ¿Qué puede decirnos usted acerca de qué es Fratelli Tutti? Bueno, Fratelli Tutti es la última encíclica del Papa Francisco. Para aquellos que no sepan lo que es una encíclica, la encíclica es un documento pontificio que imparte doctrina procedente del sumo pontífice, del Papa. Y en este sentido, además, yo diría que es una encíclica muy significativa porque fundamentalmente es un documento de respaldo de la Iglesia Católica a la agenda globalista. Y en este sentido, el documento es un documento que ha llamado muchísimo la atención, aunque solo sea por las citas que aparecen. Es decir, el personaje que más se cita en la encíclica es el propio Papa Francisco, que continuamente está haciendo referencia a documentos anteriores. Hay muy poquitas referencias a lo que podrían ser fuentes de la patrística, de la teología católica, realmente son muy poquitas, y las referencias a la Biblia son prácticamente inexistentes, más allá de una interpretación bastante discutible, por no decir ridícula, de la parábola del buen samaritano. Pues verdaderamente el texto bíblico no aparece. Pero sí hay mucha insistencia en las referencias a lo que sería esa visión de la agenda globalista, además en la versión
yo diría más izquierdista dentro de la agenda globalista, que el Papa Francisco abraza totalmente y que aparece en Fratelli Tutti, lo que lógicamente desde el primer momento hay que tener en cuenta que esta encíclica se publica en la primera semana de este mes de octubre. Desde el primer momento provoca reacciones enormes. Inicialmente en el mundo católico un silencio sepulcral, porque la gente que lee la encíclica no se atreve a comentarla porque no la puede alabar. En medios tradicionales católicos hay un silencio prácticamente absoluto durante más de una semana. Hay un aplauso tremendo en medios de izquierdas. Por ejemplo, el presidente del gobierno social comunista español aplaude totalmente la encíclica Fratelli Tutti. Hay un respaldo de la masonería internacional, no solo del Gran Oriente español, sino de otras obediencias masónicas que dicen que están encantados con el contenido de la encíclica, lo que coincide con un cardenal afirmando que esta encíclica parece que la ha escrito un masón y no un papa. Y finalmente, al cabo de más de una semana, en algunos medios católicos empieza a aparecer referencias, en fin, intentando salvar un poco la cara después del impacto que ha producido el texto. Supongo que el texto lo vamos a ir desgranando, pero como un primer acercamiento es un texto papal, es un texto de enseñanza del Papa y es un texto con un contenido que suscribe de una manera, yo diría, bueno, más que entusiasta, casi rabiosa, el contenido de la agenda globalista. Muy bien, hermano César. Quería preguntarle cuál es ese peso que tiene la encíclica a nivel del mundo católico y a nivel mundial. Por ser una encíclica. Bueno, a nivel del mundo católico esto es una enseñanza del Papa, es decir, esto es algo que no resulta desdeñable, no es algo de poca importancia, no es lo que pueda decir un obispo, un sacerdote o un teólogo aislado, forma parte del magisterio papal y por lo tanto es algo a lo que se supone que cualquier católico debería someterse. Esta es una visión que debería ser asumida por un católico, pues igual que otras encíclicas papales previas, y en ese sentido sí que hay que decir, para no ser injusto con el Papa Francisco, que por ejemplo algunos de los aspectos que él recoge en esta encíclica, en el sentido de que las naciones pierdan sus competencias, pierdan su soberanía, pierdan su independencia en favor de un gobierno de carácter supranacional, no es original del Papa Francisco. Esto aparece en encíclicas de Juan XXIII, esto vuelve a repetirse en encíclicas de Pablo VI. En el caso de Juan Pablo II se repitió hasta la saciedad, incluso hay algún episodio muy importante del Papa Juan Pablo II en el cual él reúne a todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y hace un llamamiento a la existencia de un gobierno mundial al que se sometan las distintas naciones. Por cierto, episodio muy importante porque el Papa además aparece flanqueado por dos personajes de enorme relevancia en la Iglesia Católica. Uno es el número 2 de la Santa Sede, que es el secretario de Estado de entonces. El otro es el presidente de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz, y esa visión globalista la vuelve a repetir, y además de una manera verdaderamente inquietante en ese momento, Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, cuando en una de sus encíclicas en el 2008 aprovecha la crisis económica para decir que las naciones por sí solas no pueden solucionar sus problemas y hay que ir hacia un nuevo orden mundial, hacia un gobierno mundial. Todo eso que en buena medida pasó desapercibido, porque la gente estaba en otras cosas, en esos pontificados, y además los papas al mismo tiempo enseñaban otras cosas. En el caso del Papa Francisco acaba siendo más evidente, bueno, primero porque el Papa Francisco prácticamente no se refiere a otros temas que no sea apoyar la agenda globalista, y después porque la agenda globalista es ahora tan evidente, lo que no sucedía en los años 60, 70, 80, 90, que todavía resulta más chocante que a la hora de tomar partido, evidentemente la Santa Sede, que tomó partido ya hace años, pues ahora de manera mucho más evidente, más clara, más indiscutible, se haya convertido en uno de los motores de esa agenda globalista. Yo he llegado a señalar en mi libro Un mundo que cambia que posiblemente se hubiera que señalar, que apuntar a dos grandes y
iconos de la agenda globalista. Esos dos grandes iconos hoy en día serían George Soros y el Papa Francisco. Muy bien, esta aclaración también. Y quería presentarles, ya que usted habla del libro Un mundo que cambia, aquí lo tienen. Quería adelantarme entonces a esta pregunta porque de pronto las personas no conocen qué es esto de la agenda globalista. ¿Qué es esto de los términos? Hay unos términos que están muy de moda ahora: nuevo orden mundial, gran reseteo, agenda globalista. Entonces, ¿qué nos puede decir en cuanto al nuevo orden mundial, agenda globalista? ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Vamos a ver, primero hay que diferenciar entre globalización y agenda globalista. La globalización es un fenómeno maravilloso que permite que, por ejemplo, Un mundo que cambia, que es un libro que ha editado una editorial de Nashville, en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, lo pueda tener usted en Cali, Colombia, lo cual es fantástico. Es ese fenómeno que permite que muchas personas puedan desayunar con el café colombiano, que como todo el mundo sabe es el mejor del mundo, sin querer ofender a nadie, pero es así. Y es lo que permite en un momento determinado que incluso ustedes puedan estar ahora mismo utilizando laptops o computadoras que a lo mejor se han fabricado en China, como por ejemplo la que yo tengo aquí, que efectivamente es una marca china que consiguió comprar la división de ordenadores portátiles de IBM. De manera que la globalización en general es positiva y es buena. Una cosa distinta es la agenda globalista. Ahora, para aquellos que piensan que la agenda globalista pues es una invención de los conspiranoicos, esto es una locura, tiene que ver con los reptilianos o cosas de este tipo, yo generalmente al definir la agenda globalista doy la definición que da en sus memorias David Rockefeller, miembro de la familia Rockefeller. Y la definición que él da es la siguiente, y lo dice en la página 405 de sus memorias. Algunos incluso creen que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura integrada global, política y económica. Un mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La mejor definición de la agenda globalista es la del propio David Rockefeller. Es decir, claro que mi familia y yo trabajamos en contra de los mejores intereses de nuestra nación, que es Estados Unidos. Claro que formamos parte de una cábala secreta que pretende crear una nueva estructura mundial, un solo mundo que abarque aspectos políticos económicos. Y claro que esto no solo es verdad, sino que además estoy muy orgulloso de pertenecer a esa cábala secreta. Y curiosamente, David Rockefeller dice esto justo antes, al inicio de un capítulo, donde va mostrando su papel en la creación de otros organismos globalistas, como es la Trilateral, como es el Consejo de Relaciones Exteriores, como es el Club Bilderberg, etcétera, etcétera. De manera que la agenda globalista la ha definido uno de los grandes protagonistas de la agenda globalista. Es el intento de que haya una cábala cuyos miembros no son conocidos en su totalidad, pero que buscan construir una nueva estructura que abarque a todo el mundo y que controle los aspectos políticos y económicos. Y como esa estructura es una estructura supranacional, el destino de las naciones, como ha anunciado no solo el Papa Francisco, sino papas anteriores a él, es el de convertirse en meros protectorados debajo de ese poder supranacional. Si me permiten utilizar una ilustración, es como si echáramos mano de un huevo, le hiciéramos un agujerito, saliera la clara y la yema del huevo, lo que quedara fuera una cáscara vacía con apariencia de huevo, pero que ya solo es una cáscara vacía. El destino que la agenda globalista ha fraguado para una serie de naciones, y estoy hablando de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, de Chile, de República Dominicana, etcétera, es que sean finalmente huevos, cáscaras vacías a las que se va a extraer la soberanía, la independencia nacional y finalmente van a estar al arbitrio y al capricho de esa cábala secreta de la que se sentía orgulloso de pertenecer David Rockefeller.
Sí, señor. Y esto, digamos, que pone a nuestro país como uno de los protagonistas de este propósito de esta agenda globalista, porque nuestro país, Colombia, se encuentra, digamos, en un riesgo muy importante. Quería hacerle una pregunta, porque no se puede entender la Fratelli Tutti fuera de lo que es la agenda globalista. Es imposible. O Es sea, no, totalmente imposible. si alguien lee Fratelli Tutti, que entre otras cosas significa hermanos todos, tiene digamos, una tesis de, digamos, de decir que todos somos hijos de un mismo padre, todos somos hermanos. Y en base a esta tesis que tiene, pues cimenta todo lo demás. Son más o menos unas 200 páginas donde nos habla acerca de la propuesta que tiene el Papa Francisco allí. Pero yo quería hacerle una pregunta. Él usa un texto bíblico para hablar de la base, de la tesis de su encíclica, Mateo 23:8, donde dice, él estaba hablando con los fariseos y les decía, bueno, ustedes todos son hermanos, ¿cierto? Pero entonces él usa ese texto y como muchos textos que están en la Biblia, que están en la encíclica, pero los usa como fuera de contexto. ¿Qué opinión le merece a usted el uso de los textos bíblicos en los cuales él intenta cimentar o adornar su propuesta de la encíclica? Bueno, vamos a ver, el uso que el Papa Francisco hace de la Biblia es deplorable, y esto no solo lo digo yo, lo han escrito autores católicos que están escandalizados, porque la idea esa de que todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios no solo choca con la Biblia, sino que choca con la teología católica también, aunque es verdad que hay muchos católicos que puede que lo ignoren. Pero, en principio, la Biblia establece, por ejemplo, en Juan 1:12, que es precisamente a aquellos que creen en Jesús a los que se les da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, todos somos criaturas de Dios, pero lo que no somos todos es hijos de Dios. La Biblia señala que evidentemente hay un proceso de conversión que es lo que nos lleva a ser adoptados por Dios, a convertirnos en hijos de Dios, y ese proceso de conversión es creer en Jesús. Y por supuesto, hay referencias de esto en la carta de Pablo a los Gálatas, en la carta a los Romanos, donde se señala claramente que en el momento en el que uno recibe el Espíritu de Dios, en el momento de la conversión, es cuando ese Espíritu de Dios que hay en nosotros clama Abba, papá, que sería la traducción, Abba, Padre. Esta sería la teología bíblica que yo creo que al Papa Francisco le trae absolutamente sin cuidado. Pero es que desde el punto de vista de la teología católica, eso también es complicado, porque la teología católica afirma que la condición de hijos de Dios deriva del bautismo. Es decir, es solo cuando una persona recibe el bautismo y entra en el seno de la Iglesia cuando se la puede considerar hija de Dios. Como el Papa ha sustituido esa idea por una fraternidad universal, pues no es extraño, por ejemplo, que las obediencias masónicas hayan dicho que el Papa tiene su mismo concepto de fraternidad. Yo no me atrevería a decir que un 100% es el mismo, pero la verdad es que se parece mucho más al concepto de fraternidad de la masonería que al concepto de los hijos de Dios que aparece en la Biblia. Y en términos generales, la Biblia, que se menciona poquísimo a lo largo de la encíclica, yo creo que es una de las encíclicas donde menos aparecen las escrituras, bueno, las interpretaciones son lastimosas. Por ejemplo, utilizar la parábola del buen samaritano para justificar la inmigración descontrolada, se mire como se mire, es un disparate. Es decir, no hay manera de sostener la idea de una inmigración descontrolada sobre la base de la parábola del buen samaritano. Es algo absolutamente delirante. Pero, en última instancia, al Papa Francisco eso le importa mucho. Si es que de verdad que menciona poquísimo, no solo las escrituras, sino la propia teología católica en su encíclica. Y, sin embargo, asimismo se menciona en multitud de ocasiones. El Papa Francisco se cita más veces que a Jesucristo.
que ya es algo verdaderamente para reflexionar en ello, ¿no? En fin, por lo menos uno diría, vamos a intentar fingir un poco, ¿no? Que no resulte tan evidente, pero es lo que aparece en la encíclica. Y claro, al final la encíclica va desarrollando una serie de pilares de la agenda globalista. La encíclica es partidaria del final de las fronteras y de una inmigración descontrolada. La encíclica es contraria a que las naciones sean las que administren sus propios bienes, por el contrario es partidario de que haya un poder que se dedica a decir a las naciones lo que tienen que hacer con sus riquezas y con sus materias primas. La encíclica es una encíclica contraria a la economía de mercado, a la que vapulea de manera bastante injusta, pero es así, mientras que no dice una sola palabra en contra del comunismo, lo cual no deja de ser enormemente llamativo. La encíclica, por ejemplo, es partidaria, y se nota a pesar de las palabras que use, de utilizar como carne de cañón a las comunidades indígenas en Hispanoamérica, que yo creo que es uno de los aspectos más perversos en estos momentos de la agenda globalista. Y, por supuesto, la encíclica pues rinde un culto a toda una visión de la naturaleza, de la creación, que no se corresponde con la visión de la Biblia, pero que encaja muy bien con ciertas visiones indigenistas. Por ejemplo, sostiene todas las tesis de la calentología, porque al Papa Francisco la ciencia y la historia realmente no le importan absolutamente nada para avanzar sus tesis. Doctor Vidal, quisiéramos, a través de todo eso que usted nos acaba de decir, como para condensar en algo muy corto, entonces, ¿cuál sería esa propuesta del Papa Francisco a través de la encíclica papal? O sea, en algo que una persona dijera... Yo creo que la encíclica es muy clara, es decir, tiene que producirse una unión planetaria que se someta a la agenda globalista totalmente, y ahí el papel de la Iglesia Católica es importante en la medida en que es una religión multitudinaria que puede tender puentes a otras religiones para que acepten también la agenda globalista. Y no deja de ser significativo que, por ejemplo, el Papa mencione muchísimo algunas de las declaraciones conjuntas con dirigentes musulmanes, precisamente en el sentido de que en algún momento las distintas religiones nos vamos a unir en ese empujar, en ese promocionar, en ese implantar la agenda globalista. Para conseguir esto, el Papa falsea la historia de una manera deplorable. Por ejemplo, la encíclica se llama Fratelli Tutti, que es una expresión de San Francisco de Asís, y él empieza narrando el episodio de la visita de Francisco de Asís a Tierra Santa, y lo narra como que eso fue un encuentro de religiones. O sea, San Francisco fue fundamentalmente a ver a los musulmanes y a decir que los apreciaba mucho. Claro, inmediatamente han saltado los historiadores, los biógrafos de San Francisco y los historiadores de la orden franciscana diciendo: usted está falseando la realidad. Es decir, Francisco de Asís fue a predicar a los musulmanes con la intención de que los musulmanes se hicieran cristianos, y diciendo que si él tenía que perder la vida o los miembros de su orden tenían que perder la vida en el intento, pues que bien estaba. Es decir, no fue a llegar a un pacto con los musulmanes, fue a convertir a los musulmanes. Y en este sentido, ahí el mayor ataque ha venido precisamente, insisto, de franciscanos y de historiadores de la orden franciscana, como diciendo: Santo Padre, está usted disparatando, o sea, lo que usted dice es exactamente todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que ese elemento es otro elemento muy claro dentro de lo que está siendo la acción de la Santa Sede en los últimos años. Permítanme que de nuevo dé una pincelada en esta misma dirección. El documento final del Sínodo de la Amazonía, que es un documento muy importante porque está diciendo lo que tiene que pasar en Hispanoamérica, y es muy parecido a Fratelli Tutti, pero centrado en Hispanoamérica. Hay un momento en que da gracias a los espíritus de la Amazonía por haber conservado la Amazonía. Claro, esto es algo impresionante, que los obispos católicos den la razón a los espíritus que adoran los chamanes de la Amazonía, los pocos que quedan, porque la Amazonía ya más del 80% son evangélicos, y les dé las gracias por cómo han cuidado la Amazonía, es inquietante. Pero cuando uno va leyendo ese documento llega a un punto en que dice: en relación con las religiones que hay en la Amazonía, nosotros queremos mantener las mejores relaciones con las religiones indígenas,
con las religiones afrodescendientes, es decir, las formas de hechicería de origen africano traídas por esclavos negros, pero las relaciones no pueden ser buenas con las iglesias evangélicas. Y uno diría, ¿y exactamente por qué? Y entonces da la razón. Y dice, porque los evangélicos ofrecen paz y tranquilidad a los indígenas. Es decir, han creado dentro de la Amazonía un ámbito de sosiego, de paz espiritual, y eso, desde el punto de vista de la Santa Sede, es odioso. Entre otras cosas porque la Santa Sede está en la línea de utilizar a las etnias indígenas como carne de cañón de la agenda globalista. Algo que ya está sucediendo en Hispanoamérica. De manera que yo creo que el documento es un documento muy claro y la finalidad que persigue es muy evidente. Ok, la finalidad es impulsar esa agenda globalista. Sin duda. Sin duda alguna. Y dentro de esta línea hay una pregunta aquí del parte del público. Dice, ¿qué futuro tiene esta encíclica cuando no tiene el 100% de respaldo en el Vaticano? Porque aunque muchos obviamente se adhieren a toda esta propuesta del Papa, encontramos que hay otros ministros de la Iglesia Católica que no están muy de acuerdo con esta agenda. Bueno, vamos a ver, que no les guste a determinados obispos, cardenales, etcétera, estas otras afirmaciones del Papa Francisco, yo creo que es innegable. Pero la Iglesia Católica tiene un orden jerárquico y el orden jerárquico dice que en un ejército un sargento puede estar cargado de razón, pero las órdenes que se obedecen son las del general. Y en un momento determinado un general da órdenes y al capitán le puede parecer un disparate, pero el capitán, aunque sea maldiciendo, obedece las órdenes del general. Y eso es algo indiscutible. Y la Iglesia Católica tiene un orden jerárquico que es muy parecido al de un ejército, aunque en realidad la Iglesia Católica tiene una organización que es la de una teocracia electiva, la de una monarquía electiva, por la aristocracia que son los cardenales, pero en cualquiera de los casos da lo mismo. Es decir, dentro del orden jerárquico, la cúspide, el vértice de la pirámide es lo que se obedece. Y lo que pueda pensar la base, bueno, pues la base puede decir lo que quiera. Eso no va a cambiar que finalmente en ese orden jerárquico se obedece al Papa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y esto yo creo que hay que ser también muy honrado con ello, esa gente, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica que dice, bueno, pero es que en realidad hay una lucha entre el sector progresista y el sector conservador y hay una guerra civil dentro. Esto es falso. O sea, yo supongo que hay gente que se irá a la cama tranquila pensando que hay un sector tradicional dentro de la Iglesia Católica que está combatiendo. Es mentira. Es decir, las fuentes que yo tengo, y son fuentes, pero de mucha altura dentro de la jerarquía vaticana, no solo católica, vaticana, la insistencia unánime que hacen es que no existe ese enfrentamiento. En todo caso, lo que sí hay luchas es por esferas de poder dentro de ese último escalón debajo del Papa y, por supuesto, esas luchas por el poder pues utilizan cualquier tipo de argumento, ¿no? Como que esta persona es demasiado conservadora y anquilosada o que esta persona es tan progresista que se está saliendo de la ortodoxia, pero son luchas por el poder nada más. Es decir, ahí nadie va a destronar al Papa o lo va a envenenar como ha sucedido en el pasado o va a suceder ninguna de este tipo de cosas. Y dentro de una estructura jerárquica, y además en el caso de la Iglesia Católica eso es indiscutible, al final quien está arriba en la pirámide es el que da órdenes y el resto obedece. Y más en una iglesia como la Iglesia Católica, donde los laicos no tienen el menor peso. Puede haber reuniones de laicos, les pueden dejar hablar, pueden contar lo que quieran, pero es una estructura jerárquica clerical. Y además una estructura jerárquica clerical donde hay voces que tienen, bueno, alguna resonancia de obispos hacia arriba. O sea, ni siquiera en el caso de los sacerdotes eso tiene al final una influencia real, bueno, salvo quizá el superior de algunas órdenes religiosas, pero punto final. Sí, señor, y quisiera ahondar un poquito en lo que es la encíclica como tal.
Fratelli Tutti está bajo la base de que todos nosotros somos hermanos. Tiene una propuesta para incentivar la agenda globalista o para impulsar la agenda globalista, y digamos que cayó en un momento muy especial con todo esto que está ocurriendo con el coronavirus, ya que él lo menciona, Claro. él lo menciona en la encíclica. Él dice, a través del COVID-19 se mostró la imposibilidad de salvarnos cada uno de nosotros solos, y por eso entonces nosotros necesitamos unirnos, pero unirnos bajo algo, bajo un mandato centralizado, por así decirlo. Sí. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué repercusiones tiene Fratelli Tutti para las naciones a nivel de la economía, por ejemplo, a nivel de las leyes, a nivel de la educación y a nivel de la religión? O sea, porque al él decir, bueno, todos somos hermanos, y como todos somos hermanos, debemos comportarnos de esta manera, y deben asumir la dirección unas autoridades que estén por encima de las naciones para poder, digamos, administrar todo este tipo de cosas: economía, leyes, educación, religión. ¿Qué repercusión entonces tiene esta encíclica para las naciones en todos estos ámbitos? Hay varios aspectos, ¿eh? Es decir, el Papa Francisco aprovecha la crisis del coronavirus, pero la última encíclica de Benedicto XVI, para mantener el mismo mensaje, aprovechó la crisis económica del 2008. Es decir, de alguna manera aprovechamos el desastre, primer punto, aprovechamos el desastre para avanzar nuestra agenda, que parece que queda justificada. Segundo punto, si algo ha quedado de manifiesto con la crisis del coronavirus es que los poderes transnacionales todavía funcionan peor que los nacionales. Es decir, si examinamos ahora mismo las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho muy mal. Naciones Unidas ha sido incapaz de hacer algo positivo, lo único que consiguió es sacar adelante una declaración en la cual se insistía en que en medio de la crisis sanitaria del coronavirus no había que dejar de perpetrar abortos. Es decir, se podía dejar de atender a gente que tenía problemas cardíacos, circulatorios, de cáncer, etcétera, pero lo que no se podía detener era la práctica del aborto. Y junto con Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, frente al coronavirus no ha respondido bien ni la NATO, ni la Unión Europea, ni la Unión Africana, ni la OEA en el caso de Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Es decir, si algo ha quedado claro en la crisis del coronavirus es que las soluciones supranacionales no existen. Lo han hecho hasta peor que las distintas naciones. Luego, entre esas naciones ha habido unas que lo han hecho peor y otras mejor. La que lo ha hecho peor, parece que es indiscutible en estos momentos, es España, seguida a continuación de Perú. Pero en cualquiera de los casos, las organizaciones internacionales lo han hecho mucho peor. De manera que ese argumento, que no solo lo ha utilizado el Papa Francisco, sino también George Soros, queda desmentido por la realidad. Ahora, a pesar de que esto es así, tercer punto, no cabe la menor duda de que la encíclica del Papa Francisco es un respaldo a la agenda globalista, y se está utilizando. Es decir, en España, en un debate parlamentario hace apenas un par de semanas, el presidente del gobierno, que es socialista y además es una auténtica marioneta de la agenda globalista y de George Soros, de pronto espeta al jefe de uno de los partidos de la oposición, que parece mentira que sea usted católico y que no acepte lo que ha dicho el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Es decir, no cabe la menor duda de que en países todavía de mayoría católica, como es el caso de España o Italia o todas las naciones de Hispanoamérica, se va a insistir para avanzar en la agenda en, oiga, que aquí la mayoría del país es católica, la mayoría del país tiene un dirigente espiritual indiscutible e indiscutido, y ese dirigente espiritual quiere que avancemos en cierta dirección. Claro, esto puede tener consecuencias verdaderamente pavorosas. Permítanme que les dé un ejemplo muy claro. La famosa historia del calentamiento global que se debe al hombre, que no deja de ser una estafa,
y es insostenible en términos históricos, es decir, conocemos al menos 3 periodos de la historia de la humanidad en que este planeta ha estado más caliente que ahora y no se lo podemos atribuir al hombre, es decir, uno es en el siglo XIII a.C., durante la época de la guerra de Troya, y yo no creo que ni los troyanos ni los griegos fueran en carros que eran tirados por, en fin, que eran propulsados por combustibles fósiles y que, claro, llenaban de humo las cercanías de Troya y se calentó el planeta. No es así. El segundo periodo es el primer siglo antes de Cristo, y tampoco creo que Julio César conquistara las Galias utilizando aviones y carros de combate, o sea, y no había fábricas que arrojaran humo. Y el tercer punto es en plena Alta Edad Media, donde también hay un calentamiento que es superior al actual. Y en ningún caso se debe a la acción del hombre. Es decir, el hombre te puede contaminar un río, te puede ensuciar el mar, puede destrozarte un bosque, pero no puede calentar el planeta. Eso no es así. Y de hecho, sabemos que el planeta se calienta sobre todo por acción del astro que lo calienta y sin el cual no podría haber vida en este planeta, que es el Sol. Entonces, pretender que eso se debe a la acción humana es una falacia. ¿Pero cuál es la razón de esa falacia? Muy sencilla, que eso nos permite controlar el desarrollo de las naciones. Si el día de mañana, por ejemplo, Colombia decide embarcarse en un proyecto tecnológico e industrial para desarrollar al país, habrá una autoridad supranacional que le va a decir: ustedes colombianos no pueden calentar el planeta. Ustedes no sueñen en calentar más este planeta que ya está que arde. De modo que olvídense de tener industria. Si el día de mañana Perú quiere acometer una reforma económica que vaya en la dirección de desarrollar su industria, y quien dice Perú dice México, o dice Argentina, o dice el Paraguay, se le va a decir lo mismo. Ustedes no pueden hacer eso porque calientan el planeta. Bueno, pues lo calienta mucho más China en ese caso. Sí, bueno, pero a ver quién se mete con China, ¿eh? Pero Colombia, Argentina, Perú, los países de Hispanoamérica los podemos controlar. Y esto es tan absolutamente descarado que en una declaración de hace apenas unos días del Banco Mundial decía que no va a haber industria en Hispanoamérica. Y uno diría, ¿pero por qué? O sea, no hay capital humano, no hay posibilidad de invertir, no hay materias primas que se puedan explotar, no hay posibilidades. No, no va a haber industria. No va a haber industria. Y además, como es quien controla los préstamos para las deudas que han crecido mucho en las naciones de Hispanoamérica durante el coronavirus, no va a haber industria. La cábala secreta a la que hacía referencia Rockefeller, que va a crear un nuevo mundo, ha decidido cuál es el papel de las naciones de Hispanoamérica. Y las naciones de Hispanoamérica no van a ser naciones industrializadas. Y si no te has enterado, no te preocupes, que ya te lo vamos a decir, porque dentro de la calentología tú calientas mucho. Y entonces cuando el Papa Francisco asume esto y luego habla del desarrollo de los pueblos, en realidad está asumiendo un instrumento para estrangular económicamente el desarrollo, entre otros, de las naciones de Hispanoamérica. Doctor Vidal, aquí entonces viene una interrogante que me queda y con todo lo que hemos hablado. ¿Dónde queda entonces el concepto de amistad social y fraternidad? Bueno, la amistad social y la fraternidad es muy sencilla y en el caso de la Iglesia Católica tiene que ser algo que verdaderamente le resulte excitante. Nosotros supuestamente vamos a ir a un mundo que esté controlado por una cábala que está por encima de los estados y donde en última instancia vamos a mantener a enormes masas de gente pobre. Las clases medias van a ir hacia un proceso de empobrecimiento y proletarización y sobre eso habrá una pequeña élite que efectivamente nos va a decir cómo educar a nuestros hijos, hasta dónde llegan nuestras fronteras, lo que desaparece de nuestra cultura nacional y lo que hacemos con las riquezas nacionales. Pero vamos a ser felices, porque realmente nos van a hacer felices. Que exista este modelo y que lo defienda la Iglesia Católica no es extraño. Esto es volver a la Edad Media.
De modo que tiene que ser algo felicísimo, porque nunca tuvo la Iglesia Católica más poder, más influencia social que en la Edad Media. La Reforma rompe, al menos en el norte de Europa y por supuesto en el norte de América, ese enorme poder social, económico, político de la Iglesia Católica. Pero esto podría implicar que recuperara ese papel. Y alguno dirá, bueno, pues la gente va a ser miserable. Mejor. O sea, la gente que en un momento determinado se educa, la gente que en un momento determinado se forma, la gente que en un momento determinado no vive asfixiada económicamente, piensa. Y aparte de pensar, empieza a reclamar porciones de libertad. Es que esa gente no es la gente que queremos que haya en este planeta. Nosotros en este planeta queremos que haya una gran masa ovejuna que obedezca y que además en última instancia dependa de nosotros para tomar decisiones, para educar a sus hijos y para sobrevivir en el día a día. Doctor César, ¿cómo se impone esa agenda globalista? O sea, Fratelli Tutti, digamos que es una muy fuerte, un bastión muy fuerte, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el catolicismo, el ecumenismo, que luego vamos a hablar sobre esto, pero ¿cómo se impone? ¿Por qué nuestra gente en nuestros países no tienen el conocimiento de todo esto que está ocurriendo? ¿Cómo es que se impone? ¿Cómo es que esta agenda globalista está llegando a nosotros como si estuviéramos en un caldo de rana? Que nadie... Bueno, ajá. Creo que es una gran definición de lo que es. Vamos a ver, para que la gente lo pueda entender, de nuevo una pequeña pincelada. El 80% de la información que nos llega a través de prensa escrita, de radio, de televisión, de películas de dibujos animados para niños, de películas de adultos, de series de televisión y hasta de documentales de animales, está en manos de tan solo 8 transnacionales. Y en el libro yo menciono incluso cómo varía a veces el reparto de un país a otro, pero estamos hablando de muy poquitas manos. Si entramos en el terreno del ocio, del entretenimiento, la música que consumen nuestros jóvenes, la excepción sería India, China y Rusia, pero nosotros no vivimos en la esfera cultural de Rusia, de China y de India, estamos viviendo en una esfera occidental. Si entramos en el terreno del entretenimiento, el 90% del material musical, excluyendo, pues por supuesto, las sinfonías de Beethoven o las sonatas de Mozart, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la música de nueva creación, está en manos de tan solo 3 transnacionales. Y yo invito a la gente a que se meta en los canales de música popular actual y vea la inyección masiva de sexo promiscuo, de mensajes ocultistas, de una visión de deconstrucción de la sociedad que aparecen en esos canales. Esa es la música que está produciéndose desde 3 grandes transnacionales. Hasta la pornografía está en manos de solo 3 grandes transnacionales en un 90%. De manera que es muy fácil llevar a la gente en la dirección que se les quiera llevar. Por volver a mi país de origen, cuando uno habla con la gente que está en España y que ve solo los medios de comunicación convencionales, se da cuenta de que no tienen ni idea de lo que es el coronavirus. Se da cuenta de que es gente amedrentada y se da cuenta de que es gente a la que se va a introducir en un segundo confinamiento y que no se van a resistir porque los medios de comunicación los engañan de manera masiva y les ocultan la realidad. El segundo confinamiento, por ejemplo, que está empezando ahora en España, en mi programa de radio lo anunciamos ya a inicios del verano. Bueno, pues la gente que pueda ver en España y que quiera enterarse de lo que suceda y no haya escuchado nuestro programa de radio, no sabe ahora mismo por qué los están encerrando. Piensan que la gente se muere de manera masiva, que no hay otra salida. Pero eso es simplemente un instrumento para quebrar el país y poderlo controlar mejor. Y quisiera aclarar que otros fenómenos que se han producido en Hispanoamérica son fenómenos que hemos anunciado. Anunciamos, por ejemplo, cómo había iniciado todo un camino de subversión en Colombia. Anunciamos cómo en Chile se estaba produciendo un golpe de Estado y ese golpe de Estado iba a terminar en el punto en el que se encuentra ahora mismo. Es decir, cuando uno
conoce lo que es la agenda globalista, es relativamente fácil analizar la realidad del mundo en que vivimos. Cuando no sabes nada de eso, lo único que sucede es que la gente está confusa y no comprende las cosas porque le faltan piezas. Es exactamente igual que un puzzle. Si tú tienes las piezas del puzzle, tú ves que ahí hay un camello que llega hasta una palmera. Si tienes solo algunas pequeñas piezas, eso no sabes si es el cuerpo de un camello o es un ratón y no sabes si es una palmera o es un rosal. Y eso es lo tremendamente importante. Hay que conocer por lo menos algunas piezas para poder entender lo que sucede. Y cuando las conoces, tú lees Fratelli Tutti y entiendes todo a la perfección. Sí, y es justamente allí me surge la inquietud, hablando de esas piezas, tenemos las piezas de la agenda globalista, tenemos las piezas de lo que está pasando en este momento políticamente en Hispanoamérica, en Colombia, en Chile, como lo menciona, cómo esa encíclica entra dentro de ese puzzle y cómo impulsa o cómo impacta esos momentos políticos en los que estamos tanto en Colombia como en Hispanoamérica. Bueno, impacta de muchas maneras. Vamos a ver, este fin de semana en el Vaticano el Papa se reúne con los movimientos sociales de Hispanoamérica, que es como decir con la extrema izquierda más izquierda de Hispanoamérica, bajo el lema de techo, trabajo y tierra. Dado que la propiedad privada es algo que no hay que respetar, y en ese sentido la encíclica es muy clara, el que se quiere engañar se engañará, pero ahí es obvio que está señalando que hay una serie de derechos que se pueden saltar. Uno de ellos es la propiedad privada, pero incluso la propiedad de las naciones. Los bienes que tengan las naciones en un momento determinado, se puede privar a esa nación de esos bienes y ponerlos bajo la gestión de la benéfica y benévola autoridad supranacional. Esto va a tener unas consecuencias que ya se están viendo en Hispanoamérica. Chile, salvo que se invierta el proceso actual, va a acabar con la primera constitución globalista. Es decir, una constitución que va a convertir a Chile en un simple protectorado y que realmente lo va a dejar indefenso frente a la agenda globalista. El paso siguiente es que eso suceda en Colombia. Y en Colombia la agenda globalista ha dado pasos de gigante. No es casual que la alcaldesa de Bogotá sea una lesbiana. ¿O es que alguien de verdad cree que eso es casual? ¿Y alguien de verdad cree que el empujón que está recibiendo la ideología de género en Colombia y en otros países es casual? ¿Y alguien cree que es casual que hace apenas unos días en el seno de la OEA tuviera lugar un encuentro sobre la familia, en el que se produjo un enfrentamiento realmente a cara de perro entre las organizaciones pro familia y pro vida y las organizaciones gays, en el que intervinieron, por cierto, 3 mujeres y un hombre de manera muy elocuente defendiendo la vida y la familia, y que al día siguiente aparezcan las declaraciones del Papa Francisco diciendo que está a favor del reconocimiento de las uniones civiles de homosexuales. ¿Alguien se cree que eso es casual? ¿Realmente alguien se lo cree? Es decir, hay una agenda y a menos que quieras cerrar los ojos y decir, no, el Papa es bueno y la Iglesia es nuestra madre y no puede ser así, entonces te cierras los ojos, evidentemente. Aquí todas las piezas encajan, pero con una precisión del mecanismo de un reloj suizo. Y en estos momentos, la gente que quiera defender la familia dentro de los países hispanoamericanos se va a encontrar con una enorme barrera que no existía en el mes de septiembre, que va a ser decir, pero hombre, ¿por qué se oponen ustedes a algo que el Papa ve bien? Si la mayoría de los habitantes de este país son católicos, ¿cómo se pueden oponer ustedes a esto? Y, Ajá. como en otros aspectos, ¿no? Sí, doctor, precisamente aquí hay una pregunta que va en ese mismo sentido. Yo le escuché decir a usted en alguna ocasión que cuando uno tiene toda la información, todas las piezas encajan. Es cierto. Y aquí hay una pregunta de Héctor Santiago Ramírez. Él dice, ¿tiene alguna interpretación y relación estos enunciados de Fratelli Tutti con los últimos enunciados del Papa sobre las parejas LGTB frente a esa globalización en ese nuevo orden del mundo? Sin ningún género de dudas, es que en última instancia
la posición del Papa en este sentido es un episodio más de la agenda globalista. Vamos a ver, si alguien quiere tener una idea de lo que es la agenda globalista, no tiene nada más que ir a la página web de Naciones Unidas y buscar la Agenda 2030, la Agenda 2030, una agenda que se tiene que implementar en el 2030. El Papa respalda calurosamente los objetivos de la Agenda 2030. Mire usted lo que aparece en esa agenda, lea Fratelli Tutti y luego dígame que las coincidencias son por casualidad. No, no lo son. E incluso hay aspectos en los que el Papa lógicamente tiene que ser más prudente, como es el caso de la ideología de género, pero cuando tú ves la Agenda 2030 te das cuenta de que uno de los elementos que se quiere imponer a escala mundial es la legalización del aborto. Y el Papa no necesita referirse al aborto, y hasta es posible que personalmente sea enemigo del aborto, pero en el momento en el que está respaldando la agenda globalista y está respaldando la Agenda 2030, evidentemente ese es uno de los objetivos que se asume. Y yo creo que esto no tiene más vuelta de hoja. Y no hay nada más que ver la angustia de muchísimos católicos tradicionales con cada una de las declaraciones y documentos del Papa para darse cuenta de que esto es lo que es. Y los intentos de decir que no es así, pues son ridículos. Cuando las últimas declaraciones del Papa sobre las parejas homosexuales, yo recuerdo en un foro donde hubo 2 o 3 católicos insistiendo en que no podía ser, que esto era una manipulación. El vídeo del Papa era más claro que el agua, pero la idea era que cuando el Papa Francisco decía blanco, en realidad no decía blanco, sino que decía verde manzana. Y en un momento determinado una persona entró en ese foro y dijo, bueno, ya ha quedado aclarado porque el Vaticano lo ha aclarado, y pone un link. El link era del año 2014. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, cómo en unas declaraciones de un sacerdote del año 2014 se va a explicar lo que ha dicho el Papa en octubre del 2020. Por favor, tengamos un poco de sentido común. Es decir, era el intento a la desesperada de decir el Papa no está diciendo lo que está diciendo. Lo estaba diciendo, por supuesto. Y, insisto, cualquiera que se dé cuenta de que hay un seguimiento de la agenda globalista, una legitimación espiritual de la agenda globalista, un intento de sumar a más religiones a la agenda globalista, va a entender con enorme claridad todo lo que hace el Papa Francisco. Cualquiera que se empeñe en considerar que no, que vive solo de los principios, etcétera, etcétera, pues no lo entiende, vive en el desconcierto absoluto porque la realidad desmiente esa visión de lo que es el papado. Y tenemos una inquietud, qué pena, me les adelanto. Ana Corrales dice, los católicos pro familia estamos en una encrucijada. Es verdad. De acuerdo a su conocimiento, ¿qué consejos podemos darle a esta comunidad? Bueno, vamos a ver, a mí me consta que hay católicos que están sufriendo horriblemente en estos momentos y además desde muchos puntos de vista son católicos que además sería la gente que se toma más en serio sus creencias, porque claro, aquellos que forman parte de los grupos católicos por el derecho a abortar y cosas por el estilo están locos de contento con este Papa, ¿no? Pero yo creo que es que aquí finalmente esos católicos tienen que examinar con el corazón en la mano si la idea que ellos tienen de lo que es su iglesia y la idea de lo que ellos tienen de lo que es el Papa se corresponde con la realidad o no deja de ser una idea muy equivocada. Es decir, aquí sucede lo que sucedía en aquel cuento infantil del Mago de Oz, ¿no? Donde la pobre Dorita que deseaba regresar a Estados Unidos y el león que era cobarde y el hombre de hojalata que no tenía corazón y quería tener corazón, etcétera, van a ver al Mago de Oz, que se supone que es el que les va a solucionar todo. Y de pronto descubren que el Mago de Oz no existe. Es simplemente un megáfono detrás del que se coloca una persona y habla como si fuera el Mago de Oz. Bueno, pues a lo mejor esto puede servir para que haya católicos que se den cuenta de que su visión de lo que es la Iglesia Católica y su visión de lo que es el Papa no se corresponde con la realidad. Y lo que hay es una persona con un megáfono, pero el Mago de Oz, tal como ellos creen que es, no existe y no ha existido nunca. Yo tengo una pregunta, doctor César, aquí, y es...
para que la gente pueda entender cuál es el alcance de esta agenda globalista, háblenos un poco acerca de la cumbre de Nairobi. Es otro de los grandes elementos de la agenda globalista, la cumbre de Nairobi, que consagra toda una serie de principios de la Agenda 2030 y que implica, por ejemplo, que las naciones de Hispanoamérica, prácticamente sin excepción, con la excepción de Brasil, con la excepción de Estados Unidos también, pues suscriben finalmente unos acuerdos que son de la Agenda 2030, que se supone que nos van a llevar a un mundo feliz, pero que incluyen la imposición de la ideología de género, la desaparición de la libertad educativa y, por supuesto, avanzar en metas como es el aborto y la eutanasia. Y, por supuesto, de la cumbre de Nairobi, a la que yo le dedico un capítulo en mi libro de Un mundo que cambia, los medios de comunicación no hablan. Porque si hablaran de la cumbre de Nairobi, las poblaciones de los distintos países se darían cuenta de hacia dónde los están arrastrando sus gobiernos sin consultarlos lo más mínimo. Simplemente como si fueran un rebaño al que se lleva al matadero. Y cuando en un momento determinado uno de esos gobiernos intenta salirse del camino de las ovejas, pues evidentemente va a tener problemas, como pasó con Chile. El problema en Chile no comienza cuando suben el precio del transporte público. El problema en Chile comienza cuando el presidente Piñera se niega a ratificar el tratado de la ONU en favor de las migraciones descontroladas. Tratado que, por cierto, apoya expresamente el Papa Francisco. Y cuando sucede eso, pues lo que sucede es que en última instancia dicen, bueno, Piñera, hijo, no nos vales, te vas a enterar. Primero se produce una coalición de fuerzas que van desde las fuerzas que ayudan a Piñera a llegar a la presidencia hasta la extrema izquierda para intentar cambiar la Constitución y que no sea el presidente el que ratifica los acuerdos internacionales, sino el legislativo. Y después, las organizaciones estudiantiles que lleva costeando desde hace años George Soros en Chile, aprovechan la excusa de la subida del precio del transporte público para crear una situación de caos y de violencia en el país. Y cuando esa situación de caos y violencia se ha creado, aparece el representante apostólico de la Iglesia Católica diciendo que el país tiene que ir hacia una reforma constitucional y que va a abrir la puerta de las parroquias para que se reúnan los cabildos a discutir el cambio de constitución. Ahora, estos datos, que yo los cuento en Un mundo que cambia, porque efectivamente el caso de Chile lo vimos venir desde un principio en el programa, estos cambios no tienen justificación racional. Es decir, ¿a quién le entra en la cabeza que porque suba el precio del transporte público hay que cambiar una constitución? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero aquello fue simplemente el pretexto para lanzar a la gente a la calle, para en un momento determinado aterrorizar al país en medio de la violencia y en medio de esa situación decir tenemos que ir hacia una nueva Constitución. Y la nueva Constitución no va a ser ni más ni menos que la Constitución que ya redactó Naciones Unidas para Chile en la época de la presidenta Bachelet y que convierte a Chile en un simple protectorado, en una mera colonia de la agenda globalista. Y ese es el primer ensayo, porque si eso se puede hacer en Chile, que era el país más estable del subcontinente y el país con menos desigualdades y el país con más bienestar, uno de los de más bienestar, pues imagínense ustedes lo que se puede hacer en un país que, por ejemplo, ha sido torturado durante décadas por una guerrilla de narcoterroristas, como es el caso de Colombia. O un país que padece una dictadura de extrema izquierda, como es el caso de Venezuela o es el caso de Bolivia. Es decir, ahí el cambio de rumbo, el cambio de timón es mucho más fácil que en el caso de Chile. Doctor César, estamos viendo esta agenda globalista como una gran nube negra que está cubriendo todas las naciones. ¿Qué es lo que detiene o cuál es la única fuerza o cuál es la fuerza que está haciendo palanca del otro lado para que no termine de imponerse esta agenda globalista? Y yo creo que allí también podríamos unirnos a esta pregunta.
¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer la Iglesia Evangélica de cara a la agenda globalista, evidentemente apoyada por esta encíclica? ¿Qué puede hacer la Iglesia cristiana? Pues le voy a dar la respuesta que daban a inicios del año pasado, a inicios del 2019, la totalidad de las organizaciones gays que se reunieron en Colombia en un gran concilio LGTB para analizar la situación en Hispanoamérica, y que llegaron a 3 conclusiones por unanimidad. Primera conclusión: la agenda globalista está frenada. Tendríamos que haber alcanzado los últimos objetivos hace años, pero llevamos una racha que hace que a inicios del 2019 nuestra agenda esté parada, esté detenida. Primera conclusión. Segunda conclusión: la culpa la tienen los evangélicos. Y la afirmación era muy clara: la culpa la tienen los evangélicos. ¿Por qué? Y ellos lo explicaban. Bueno, nosotros siempre pensamos que el poder religioso más importante de Hispanoamérica era la Iglesia Católica, y sabíamos que con la Iglesia Católica íbamos a pactar. Es decir, no, lo que se discutía no era si llegaríamos a pactar, sino lo que nos costaría pactar. Es decir, la única cuestión era el precio que teníamos que entregar a la Iglesia Católica para que nos apoyara, pero que nos iba a apoyar sin duda. Y además, como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, aunque haya católicos abajo que estén escandalizados, que estén deprimidos, que estén hundidos, al final el que está en la parte de arriba de la pirámide toca el silbato y todo el mundo sigue. Y no hay discusión. Y el problema que tenemos con los evangélicos es que no tienen esa estructura piramidal, no hay manera de llegar a un pacto con ellos, no se puede hacer y nos han detenido en todos los países. Tercera conclusión por unanimidad: tenemos que destruirlos e infiltrarlos. Es decir, el único obstáculo real que tenemos en Hispanoamérica son los evangélicos. El resto realmente no son un obstáculo que nos tenga que preocupar. Esto las organizaciones gays de Hispanoamérica lo tenían muy claro ya hace 1 año y medio, casi 2 años. Es bastante triste que los evangélicos no lo tengan tan claro como ellos, porque desde luego para ellos sí que era evidente. Ese es un punto por el cual queríamos hacer este conversatorio con usted, doctor César, porque vemos que de todas maneras no hay una claridad, no hay una luz frente a todo lo que está ocurriendo, y como le decía ahora, creemos que estamos en medio de un caldo de rana donde se nos están implantando algunas cosas, algunas ideas. A los más jóvenes tienen todo un concepto muy diferente acerca de esto, y estamos entrando en muchos puntos que suman, y como cristianos no estamos plantando un testimonio, no estamos plantando un vallado para poder detener de manera fuerte esta agenda globalista. Lo digo porque dentro de nuestras mismas iglesias hay personas que esta parte del LGTBI simplemente se están acomodando, en la parte del ecumenismo también, en la parte digamos de los procesos de paz de nuestro país, también se ven muchas de nuestras iglesias participando. Entonces, la encíclica concluye con la oración ecuménica. Sí. Y quería preguntarle cuál es su concepto frente a este ecumenismo y ese papel de nosotros como cristianos frente a toda esta agenda globalista. Bueno, de nuevo hay varias cuestiones y además me parece que todas son interesantes. Primero, la misión de los discípulos de Jesús es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. No una sal más, junto con los musulmanes que tanto le gustan al Papa Francisco y a los que menciona en su encíclica Fratelli Tutti, o los espíritus de la Pachamama que aparecen en la declaración del Sínodo de la Amazonía, sino que aquí la idea clara es que hay la sal y la luz. La sal es muy importante porque es lo que impide, era para lo que servía en la época de Jesús, es lo que impide que se corrompa, que se eche a perder, que se pudra la sociedad en la que vivimos.
Y si la Iglesia en un momento determinado decide quedarse dentro del salero porque es muy cómodo, o como yo he escuchado a alguna persona, porque quiero conservar mi zona de confort, frase que pronunciada por un creyente a mí me da escalofríos, bueno, pues debe de saber que no va a haber zona de confort y que en la medida en que no actúe como sal, en un momento determinado la sociedad va a considerar que son cobardes y son hipócritas, los van a tirar al suelo y los van a pisotear. Y eso ya está sucediendo en algunos países. De manera que la sal que cree que quedándose dentro del salero, en fin, va a tener una vida tranquila, agradable y fuera de los problemas de este mundo, se engaña, porque Jesús ha dicho muy claramente que a esa sal la arrojarán al suelo y la pisotearán. Y la luz, de la misma manera, es lo único que impide que el mundo en el que vivamos, que camina en tinieblas, no tropiece y se rompa la crisma cuando se estrelle contra el suelo. Y la luz nuestra no es para esconderla debajo del almud, igual que la sal no es para que se quede en el salero. La luz es una luz que hay que colocar para que dé luz al mundo en el que vivimos. Y esto hay que tenerlo muy presente. Y si no lo tenemos muy presente, realmente el proceso que vamos a vivir puede ser un proceso muy duro y muy amargo, porque vivimos en una generación crucial. Y porque lamentablemente en estos momentos la idea de una infiltración que envenene espiritualmente a los evangélicos no es algo que puede suceder, es algo que ya ha empezado a actuar. Y por supuesto ya hay editoriales o seminarios o supuestos teólogos que apoyan, por ejemplo, la ideología de género y que han empezado en esa línea. Déjeme de nuevo darle una referencia en este sentido. Si usted me hubiera preguntado en la primavera de este año si a mí se me pasaba por la cabeza la idea de crear un centro de estudios bíblicos, yo le hubiera dicho, mire hermana, con todos los respetos, usted está loca. Con la cantidad de trabajo que yo tengo es lo último que se me ocurriría. Esta semana empieza el primer curso de un centro de estudios bíblicos que hemos abierto porque al final las voces que nos llegan de Perú, de Colombia, de México, de Argentina, es la de gente que dice están tomando nuestros seminarios. Están enseñando libros en los que se intenta debilitar la confianza en la palabra de Dios. Y la próxima generación de pastores que vamos a tener va a terminar de descarriar al pueblo. Y necesitamos que alguien eduque a la gente, que la forme sobre la Biblia y que sobre todo a la gente más joven le muestre que claro que la Biblia es fiable, que no tienen por qué sentirse acomplejados porque son cristianos y que no tienen que callarse y confundirse con el paisaje si van a la universidad. Y al final hemos terminado asumiendo esa tarea porque es que realmente nos lo han pedido de una manera tremenda. Por cierto, tengo que decir que el segundo país con más número de alumnos ayer era Colombia. No sé si lo va a ser dentro de 2 días, pero puedo decir que el segundo país con mayor número de alumnos era Colombia. El primero es Perú y el segundo es Colombia. Bueno, mi hermano César, estamos ya sobre el tiempo, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero usted fue muy generoso con nosotros y ya habíamos acordado de que si había un poquito más de tiempo estaba bien. Pero queríamos de todas maneras agradecer y dar como unos puntos finales sobre un mundo que cambia. Este libro, a ver si lo deja verla, sí. Este libro, Un Mundo que Cambia, es un libro que ustedes pueden conseguir en CLC y también por Amazon. Ha sido un boom, ha sido para mí cuando escuché quién era usted, o sea, cuando escuché todos sus estudios, toda su carrera, toda su trayectoria más bien, puedo ver en este libro una suma de todo eso que usted ha tenido la oportunidad de recibir de parte de Dios y en todo su esfuerzo y está plasmado aquí en este libro. Para mí es una lectura obligada para aquel que quiera entender todo lo que está pasando a nivel político, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel de leyes. Es algo que nosotros debemos leer porque está pasando en el mundo.
en el mundo entero. Y alguien decía en estos días, ¿a qué país voy donde no se está implantando la agenda globalista? Que me digan, por favor, que quiero irme para allá, porque realmente es algo que está en boga. Y tal vez nosotros por los medios no lo hemos tenido, digamos, muy presente, pero recomendadísimo este libro de Un Mundo que Cambia. Reconozco que, o lo que pude conocer es que no había salido el libro cuando ya estaba vendida ese primer tiraje que iba a salir. Ahora creo que está saliendo también en inglés, lo pueden conseguir también. El libro existe ya en inglés, yo creo que hace por lo menos un mes, y creo que va por la 5ª edición en español, pero por ejemplo en España, en Amazon, el libro se agotó en 2 horas. A las 2 horas de abrirse a la venta en Amazon, en España se agotó el libro. Es un libro que está teniendo mucha repercusión y que yo creo que va a tener más repercusión porque hay países, como es el caso de Colombia, donde todavía no ha llegado. La gente que lo ha conseguido a través de Amazon, a través de un amigo que se lo trajo, cosas de ese tipo. Pero es un libro que en estos momentos está llegando a países como Argentina, como el Perú, como el caso de Colombia, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que es un libro que está solo empezando a despegar y a elevarse, y creo que es un libro que era necesario. De hecho, yo lo escribí movido por la idea de que era un libro necesario para que la gente pudiera empezar a comprender el mundo en el que vive, que no es el mundo de otras épocas, que no es el mundo de la Guerra Fría y que realmente es un mundo que Exactamente, entonces queremos dejar esa inquietud en las personas de que podamos acceder a una lectura sana de este libro. Por allí alguien estaba diciendo debemos escudriñar todo, y sí, lo dice el apóstol Pablo, escudriñad todo y retened lo bueno. Pero de las cosas que más me ha gustado del libro es que tiene muy buenas bases, muy buenas fuentes en donde usted mismo puede verificar que lo que allí está contenido es realmente cierto, que aquí no estamos hablando de ideas conspirativas, que aquí no estamos hablando y que además es un libro que nos ayuda. No es tanto porque queramos vender un libro por obtener una ganancia económica o porque se quiera hacer esto, sino porque es un libro necesario para comprender el mundo en el que estamos viviendo y poder tomar sabiamente decisiones en cuanto a lo que nosotros podemos hacer. Pero el libro también nos invita a escudriñar las escrituras. Si nosotros no cimentamos nuestra vida en la palabra del Señor, pues todas estas corrientes que vienen van a permear fácilmente nuestras familias, nuestros hogares, nuestra nación, y es realmente lo que quisiéramos evitar. Así que tenemos este desafío. Queremos para terminar, queremos terminar con algo muy especial. Voy a invitar a Marcela que nos dirija esta parte final. Muchas gracias, Claudia. Y efectivamente, para finalizar y antes de irse, muchas gracias a todos ustedes que se han conectado a este en vivo. Gracias a quienes están también siguiéndonos en diferido. Y doctor César, el equipo ha preparado un agradecimiento muy, muy especial para usted, porque es un honor haberlo tenido con nosotros. Esperamos poder también seguir conversando acerca de estos temas tan relevantes. Así es que desde el fondo de nuestro corazón, gracias, y este homenaje es para usted. Adelante, Clau. R12 Radio agradece al Dr. César Vidal por poner a disposición de este espacio su tiempo y conocimiento para compartir con nosotros este tema de suma importancia. Se dice de usted, Dr. César, que ha resuelto dedicar lo que pueda restarle de vida a hacer el bien. Y esto es lo que ha hecho con nosotros y con todos los que tendrán la oportunidad de enfrentarse a este conversatorio. Pedimos al Señor Todopoderoso que bendiga su vida y el ministerio que hace en favor de los valores del reino, que extienda su amor sobre usted, que le muestre su favor, que lo mire con agrado y le dé paz. Dr. César, desde nuestro corazón, mil gracias.
Bueno, tengo que ser yo quien les dé las gracias porque ha sido realmente un privilegio y ha sido verdaderamente un placer el poder compartir durante estos minutos. Para mí ha sido extraordinariamente grato. Se me ha pasado el tiempo volando. O sea, no sé ahora mismo el tiempo que llevamos hablando porque el tiempo se me ha hecho muy corto. Y Marcela, Elaine, Claudia, muchísimas gracias a ustedes que están a este lado de la pantalla que yo puedo ver, y muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos han visto al otro lado de la pantalla que yo no puedo alcanzar con la vista. Fue un honor, fue un privilegio, fue un placer el poder servirlos durante esta noche. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén. Amén. Y bueno, para ya cerrar, darles una recomendación súper especial a todos los que nos están viendo y a todos los que nos verán. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esto no puede ser ajeno a nosotros, no nos podemos quedar paralizados. Al contrario, los que somos hijos de Dios estamos llamados a anunciar. Y eso debemos hacer, hablar a tiempo y fuera de tiempo. Compartamos este conocimiento tan importante. No sabemos el alcance y el impacto que esto puede causar al compartir este mensaje. Seamos luz en medio de la oscuridad que hoy quiere ensombrecer la luz de Jesucristo. Sigamos siendo instrumentos útiles en las manos de Dios para que actuemos en su favor. Amén. Y bueno, ya para salir y terminar nuestro en vivo de esta noche, nuestro conversatorio, decirles que tuvimos una audiencia de 248 dispositivos conectados a lo largo de América, porque tuvimos allí Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México. Tuvimos muchas personas de Colombia conectados, y realmente ha sido una gran bendición poder contar con este espacio y poder contar con usted, doctor César. Entonces queremos darle como las últimas palabras para que usted se despida y nos pueda hablar a toda esta audiencia que lo escuchó y que lo va a escuchar, porque la idea es compartir con todas las personas que más podamos todo esto que acabamos de ver, y buscar a César Vidal en todas sus redes. Él tiene muchos programas, él tiene influencia en prensa escrita, en televisión, en radio, ahorita pues en el instituto que va a iniciar a distancia, pero también en la parte de la escritura, de los libros. Si ustedes vieron allí, tiene más de 170 libros. Él dice que ya perdió la cuenta de cuántos libros ha escrito, y de todos estos libros que siguen estando en el tintero. Así que usted ha sido una gran bendición, el Señor lo usa grandemente, y bueno, queremos que se despida usted de esta audiencia. Bueno, me voy a despedir, si tú me lo permites, Claudia, diciendo dónde me pueden volver a encontrar antes de que vuelva por aquí, ¿no? Para aquellas personas que quieran escuchar mi programa de radio, lo encuentran en mi página web, que es www.cesarvidal.com. Es muy fácil de recordar, cesarvidal.com. Ahí es donde está mi blog, ahí es donde hay post a diario, ahí hay estudios bíblicos todas las semanas, y ahí está mi programa de radio La Voz, aunque también lo pueden seguir en el canal de YouTube de La Voz, que tiene en estos momentos más de 100.000 suscriptores. Y, por supuesto, lo pueden seguir en otras redes sociales, como es el caso de iVoox. En estos momentos, La Voz tiene en torno a 2,5 millones de descargas por mes del programa. Aquellas personas que quieran acceder a contenidos de carácter exclusivo y televisivo, los pueden encontrar en cesarvidal.tv. Es un canal que abrimos a inicios del mes de septiembre, en la idea de que en cualquier momento nos pueden expulsar de las redes sociales, pero si nos expulsan no vamos a dejar de emitir ni un solo día, ni de ser sal y luz un solo día, y por tanto creamos este canal, que es un canal por suscripción. Su coste son $7 al mes, $70 al año. Decidimos que iba a ser un canal muy económico para que la gente
gente pudiera acceder a él. Y como comentaba antes, abrimos un centro de estudios bíblicos que otorga los grados de bachelor y de máster en Estados Unidos y que se llama Teshuvah. Teshuvah escrito T-E-S-H-U-V-A-H, es la palabra que aparece en la Biblia para conversión, la palabra hebrea para conversión, y es muy fácil de encontrar, es Teshuvah BSC, es decir, las siglas de Biblical Studies Center.com, y ahí se puede encontrar. Los cursos son cursos extraordinariamente asequibles en términos económicos, porque la idea para nosotros era poder servir a la gente y que el factor económico no fuera un obstáculo para que pudiera formarse. Y nunca hemos pedido en Teshuvah, la idea que tenemos no es pedir a la gente de dónde viene, sino hacia dónde quiere ir. Cualquiera puede matricularse y de hecho empezamos nuestro primer curso el día jueves por la noche, o sea, dentro de muy poco, para abordar un tema que nos parece muy importante, y es por qué la Biblia es fiable, por qué se da la circunstancia de que podemos defenderla, por qué podemos creer en la Biblia, e incluso vamos a hablar de las versiones de la Biblia y cuáles son efectivamente fiables y cuáles no deberíamos gastar un céntimo en comprar, pero esa es una parte de ese curso. De manera que en cualquiera de esos lugares me pueden encontrar, aparte por supuesto de mis libros, y supongo que en algún momento del futuro, que espero que no sea lejano, voy a volver a encontrarme aquí en R12 Radio y vamos a tener ocasión de volver a charlar. Claro que sí, doctor César, o sea, para nosotros esta es puerta abierta porque entendemos que hacemos equipo en las manos del Señor y que podamos tener un medio en el cual muchas otras personas lleguen a conocer esto que por los medios naturales no lo van a conocer. Entonces, muchas gracias, doctor César, por estar con nosotros y como usted dice cada vez que se despide, God bless you. Dios lo bendiga, Dios los bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga a todos los que están conectados y hasta una próxima oportunidad con el doctor César Vidal y por supuesto aquí en R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Que el Señor les bendiga.